¿qué tal, Salvador? ¿Cómo estás? Guille, muy bien, gracias. ¿Y tú? Qué bueno, también aquí en una cita para aclarar dudas, aclarar conceptos en la divina voluntad, quienes estamos conociendo esto, pues surgen dudas, ¿verdad? En este caso, sobre la divina voluntad, su manifestación. Sabemos que está lo que Dios quiere, lo que Dios permite, lo que Dios manda, y ahora en divina voluntad vamos conociendo pues la voluntad divina actuante en la criatura. Y bueno, ha surgido una duda, una persona eh, en que no puede comprender, por decirlo así, que Dios permita, Dios en su santísima voluntad, en su bondad infinita, en su misericordia infinita de Padre, pues permita que sucedan cosas malas, por ejemplo, este, en una criatura. Ella no puede concebir que Dios permita, por decirlo así, el pecado. Claro que aquí entra el libre albedrío y demás, pero a esta persona se le dificulta mucho y pues sería muy importante aprovechar esa dificultad para aclarar exactamente estos modos de la divina voluntad, cómo entenderlos y cómo recibirlos. Bueno, efectivamente, o sea, es un tema un poquito escabroso, difícil, ¿sí? Sí, O sea, porque Dios es suma bondad, siempre lo tenemos conceptuado como la perfección en todos sentidos. Y se nos hace muy poco probable el que Dios congeniara o aceptara determinadas cosas, ¿no? Aquí tenemos que partir de un punto y vamos a partir del Evangelio, en que todo es voluntad de Dios, todo, ¿de acuerdo? sí, La hoja del árbol no se mueve, un cabello tuyo no se cae, si no es voluntad de Dios. sí, Y ahí nos estamos poniendo en el punto en que, en definitiva, todo lo que suceda tiene forzosamente que ser voluntad de Dios. Bueno, ahora vamos a tratar de congeniar esto. La divina voluntad, Guille, tiene varias formas de manifestarse. Bueno, antes que eso, perdón, voy a regresarme un poquito. Como Dios lo que es tener un ser semejante a Él, o sea, un ser que pueda participar, con el que pueda participar de relaciones de amor, de potencia, de sabiduría, de todos los atributos que Él tiene. Él quiere un ser con el cual poder tener un trato al tú por tú en todo lo que Él contiene, para lograr que este ser exista. Bueno, no nos vamos a meter en lo anterior, pero lo tiene que dotar de libertad para que ese ser libremente opte por tomar todo lo que Dios le quiere dar y poder entablar libremente esa relación con Él. Dios es libre, por fuerza necesita que la criatura sea libre. Entonces, partamos de este punto. Dios crea al hombre con una voluntad libre. Y eso es decisión de Dios. Y es una decisión que toma,
juego de azar. ¿Te acuerdas de la lectura del juego de azar en Luisa? O sea, donde Dios pone a su voluntad, la arriesga, vamos a decir, a su vida como en un juego de azar. Y el juego de azar es porque ahora está a disposición de la voluntad libre del hombre. Teniendo esto ya como punto de partida, debemos entender que es voluntad de Dios que el hombre decida y puede decidir sí, o sea, un sí, una aceptación a lo que Dios le ofrece, o puede decidir con un no a lo que Dios le está ofreciendo. Y Dios lo sabe. Por lo tanto, si Dios sabe esto y todavía así sigue adelante en su plan, forzosamente quiere decir que su voluntad acepta la decisión del hombre, aunque sea en perjuicio de ella misma. Y a esto es a lo que se llama voluntad permisiva. Voluntad, ¿sí? Esa Sí. es la primera de las manifestaciones de la voluntad de Dios que vamos a ver. Una voluntad permisiva, donde Dios permite todo, gracias a haberle dado al hombre la libertad y que Dios acepta de antemano lo que el hombre decida. En alguna ocasión, Jesús le dice a Luisa que su voluntad, cuando obra en modo permisivo, y aclara que esto sucede cuando la criatura, con el libre albedrío de la voluntad que tienen, busca atar las manos al omnipotente, o sea, ir en contra de la voluntad de Dios. Y siempre, bueno, esto se lo está diciendo por algunas restricciones que querían poner las autoridades eclesiásticas a Luisa. Y entonces le dice, como en esto que quieren de ti, que quieren cambiar las cosas a su modo y no como yo con tanto amor y para bien de todos he dispuesto hasta hoy. Y me obligan a obrar en modo permisivo. Esto es muy interesante. Sí, ¿cómo no? Me obligan. No es que Dios quiera, pero como Dios desde el principio aceptó la decisión del hombre, entonces ahora Dios, a sabiendas que es en perjuicio de él mismo y es en perjuicio del hombre, pero él tiene que aceptarlo, por eso dice, me obligan, ¿de acuerdo? A obrar en modo permisivo. Y luego aclara, y mi voluntad permisiva es con justicia y castigo enseguecedora, y quién sabe a dónde irán a precipitarse. Así que obraré con mi voluntad permisiva. Esto nos aclara enormes dudas que se pueden suscitar cuando uno lee la Biblia. Yo recuerdo un pasaje en donde está Moisés con Aarón, que Dios los manda a ir con el faraón y a decirle al faraón que deje en libertad a su pueblo. Y entonces Yahvé le dice a Moisés, ve, yo endureceré el corazón de Faraón para que no los deje salir. ¿Te recuerdas de esos pasajes? Sí, sí, ¿cómo no? Bueno, ahí está usando la voluntad permisiva. Bueno, Vamos a meternos al obrar de Dios. está bien. Dios se sujeta al hombre
El hombre quiere hacer en Dios y Dios lo que hace es endurecer, quiere decir, me separo de él Ah, ya. por, por su terquedad, por su necedad, por su obstinación. Yo me separo, ya no le sigo insistiendo, ya no, ya no le doy más gracias porque lo voy a hacer más culpable. Exacto. Entre más gracias le diera Dios al faraón, a sabiendas de que el faraón se va a negar a lo que Dios quiere, Dios estaría actuando en contra del faraón, porque lo estaría haciendo más culpable, Sí, ¿sí? sí, sí. Entonces, Dios se retira y dice, de acuerdo, obren con la voluntad libre que yo les di, ¿sí? Dice, dice, mi voluntad permisiva es con justicia y castigo, enseguecedora, y quién sabe a dónde irán a precipitarse. Claro, porque ahí ya no es Dios quien está dirigiendo el destino del hombre, sino es el propio hombre el que toma las riendas de su vida y la dirige a donde quiera. Así que esto nos debe de hacer entender que Dios permite aún el mal. En el libro 11, Guille, dice, en abril 23 de 1912, dice, hija mía, algunas veces permito la culpa en algún alma que me ama. No está hablando de permitir la culpa en que eso ya lo vimos ahorita. Él Sí, permite todo. sí. Pero ahora, en almas que lo aman, dice, algunas veces permito la culpa en alguna alma que me ama para estrecharla más fuertemente a mí y para obligarla a hacer cosas mayores para mi gloria. Porque por cuanto más le doy, permitiendo la misma culpa para enternecerme más de sus miserias y para amarla mayormente, colmándola de mis carismas, tanto más la obligo a hacer cosas grandes por mí. Estos son los excesos de mi amor. Y esto es maravilloso, Guille. Es maravilloso porque, bueno, la parte final nos da la clave, ¿sí? Obliga al alma a forzarse, a dar más de lo que ha dado, ¿de acuerdo? Y eso por el arrepentimiento que vendrá después de la culpa y por lo mal que se va a sentir la criatura y que esto la lleva a obrar cosas más grandes todavía. Y entonces, en un alma que ama a Dios, a veces permite la culpa. Lo lógico sería decir, la detengo. Pero aparte de que estaría coartando la libertad, me estaría negando una ayuda. No sé si te das cuenta. ¿Qué es la culpa? Es ayuda. Si se logra ver eso, Sí, y me parece interesante verlo así. o sea, es un empujón. Es como cuando tú tienes un bebé y está aprendiendo a caminar. Y el bebé ahí va, ahí va, ahí va, y camina y todo. Y de repente dices, vamos a enseñarle a caminar en disparejo, vamos a decirlo así. Lo llevas, lo vas guiando hasta que llega el momento en que dices, ahora lo dejo solo. Y sabes que se va a caer y lo dejas solo. Si eres una mamá sobreproteccionista, Sí, o sea, vas a
a retrasar el desarrollo. Si lo dejas solo, aparentemente eres una madre descuidada, desalmada, ponle el adjetivo que quieras, ¿sí? Pero lo que estás haciendo es hacer que el niño se esfuerce más todavía y que aprenda, ¿de acuerdo? Sí, Y es sí. que Dios hace con su voluntad permisiva en las almas que lo aman, Pues ¿no? Entonces, sí, y qué interesante. o sea, porque no, yo no puedo decir que está haciendo eso con los zetas o con los narcotraficantes o con un sicario, no, a Entiendo. ellos, a ellos es la voluntad permisiva y bueno, pues ahí sigan, ¿no? O sea, pero aquí se está refiriendo a una voluntad permisiva en el mal, pero en quien lo ama. O sea que son como dos vertientes de la misma manifestación de la voluntad. Entonces a mí esto realmente me deja muy, muy agradable sabor de boca y vale la pena hacer una aclaración. En todos los escritos de Luisa se pudo, bueno, había el corrector de los escritos encargado de esto, hacía correcciones, pero siempre se pudo en la traducción en la transcripción que se hizo, se pudo conocer el significado de la palabra, ¿sí? Sí, Pero en esta lectura, ese permito la culpa, se tomó la molestia de indescifrable. No lo rompió porque hubiera roto la parte de atrás de la hoja y en donde también había escritos, ¿sí? sí, Pero parece que lo pusieron a hacer caligrafía, bolitas y bolitas y sí, bolitas y sí, bolitas. sí. La palabra y la dejó indescifrable y le puso permito. ¿Qué habrá dictado Jesús? Dios quiera que algún día lo sepamos, pero debe haber sido algo más fuerte que permito, simple breviario. Sí, Ahora, de esta voluntad permisiva, Guille, nos pasamos a otra manifestación, a otra actitud de la voluntad de Dios, que es la voluntad querida, ¿sí? Entonces, la voluntad querida es cuando la voluntad hace conocer lo que ella quiere, pero deja a decisión de las criaturas el hacerlo o no hacerlo. Y esto es lo que llamamos voluntad querida. No lleva culpa si no lo haces, ¿de acuerdo? sí, No lleva culpa. Es, por ejemplo, Dios quería que Guillermina fuera religiosa, pero la decisión se la dejó a Guillermina y Guillermina decidió no ser religiosa y ser laica, ser casada, formar una familia. O sea, Dios quería algo, pero la decisión se la dejó a la criatura. Parece que estamos hablando de lo mismo de la voluntad permisiva, sí, pero no, en la voluntad permisiva Dios no manifiesta lo que quiere, ¿de acuerdo? sí, Y aquí ya hay eh, ¿cómo diríamos? Algo que Dios dice, yo quisiera esto, es como si fuera un deseo. sí, pero Por lo tanto, está, ujú, siempre está inclinado al bien, sí, pero la decisión de hacerlo o no hacerlo es de la criatura. No dice de hacerlo al contrario, ¿de acuerdo? ajá, Porque entonces caeríamos en el terreno anterior, que es llevarlo a la culpa. sí, Es como si a alguien le dijera lo que ahorita hablábamos de ti,
que Dios quisiera que fulana era religiosa, pero no solamente no fue religiosa, sino que fue prostituta. No, ahí no entra eso, ahí entra la voluntad permisiva. ¿De acuerdo? Sí, ¿Y se entendió? sí, sí. Porque Dios quiere algo bueno, pero la decisión es de la criatura y no lleva culpa. En alguna ocasión Jesús le dice a Luisa, cuando mi voluntad obra en modo querido, son designios que cumple, santidad que forma, y la criatura que recibe este acto querido de mi voluntad, lo recibe dotado de luz, de gracia, de ayuda. Nada debe faltar a esta afortunada criatura para cumplir este acto querido por mi voluntad. Entonces aquí ya hay algo agregado. Esta manifestación de la divina voluntad es primero para santidad de la criatura. Segundo, son designios de ella que está llevando a cabo, ¿sí? Y la criatura, si acepta hacerlo, entonces esa voluntad querida lleva en sí misma todo lo necesario para que la criatura logre la finalidad que ella quiere. Así que va dotada con todo el ajuar para que la criatura pueda práctica lo que Dios quiere. Si la criatura decide no hacerlo, entonces, bueno, se pierden las gracias, se pierde todo lo que le iba a ser dado para llevar a cabo esta actividad y un designio de Dios queda sin cumplirse por esa criatura y la santidad de esa criatura queda mermada porque esa era la forma en que Dios quería santificarla. ¿De acuerdo? Sí, Pero sin embargo no lleva culpa. Hay una pérdida, sobre todo para la criatura, pero no lleva culpa. Luego existe la manifestación de la voluntad cuando es ordenada. Entonces, aquí al querer, o sea, con la voluntad querida, se agrega la orden y, igual que en la anterior, dota de gracias y gracias las necesarias para hacer que se cumpla dicha orden. Y esto, o sea, esto no es en forma particular, sino es en forma general de todos los cristianos, todos los católicos, ¿sí? Y aquí sí ya hay una culpa si no se lleva a cabo. El ejemplo más claro serían los mandamientos. Dios ordena, no mates, no envidies, no forniques, no robes, ¿de acuerdo? sí, Y ordena cosas positivas. Ama a Dios sobre todas las cosas. O sea, el amor, el respeto para los padres, honrar a los padres, en fin. O sea, ahí ya va una norma de conducta, una forma de vida, y lleva consigo mismo todas las gracias necesarias. Y esto es fundamental entenderlo. Yo no puedo decir que falté a un mandamiento por debilidad, mm, ¿de acuerdo? sí, Porque aquí nos está diciendo Jesús que se agrega a la orden, se agregan las gracias y dice duplicadas para hacer que se cumpla esa orden. Así que no hay.
El único pretexto que puede ver aquí es la falta de amor. Y esa falta de amor, aunado o unido con mi libre albedrío y usando mi libertad, yo decido hacerlo al contrario. Decido tirar a la basura todo lo demás. Y ahorita llevamos 3 manifestaciones de la divina voluntad, ¿de acuerdo? Sí, La permisiva, la querida y la ordenada. Nos falta una, Guille, que esa es en donde estamos actualmente, que es la divina voluntad obrante. Ahora pasamos a este momento en el que Dios da su voluntad, pero ya para obrar en la criatura. Entonces, 7 de 1932 dice, en este modo, en el modo obrante, mi voluntad desciende en el acto de la criatura y obra como si el acto fuera acto suyo. Y por eso, como acto suyo, pone en él su vida, su santidad, su virtud operativa. Es maravilloso lo que está diciendo. En las otras, en la querida y en la ordenada, nos daban las gracias, ¿sí? Las gracias, todo lo necesario para llevar a cabo lo que él quería, pero no nos daba su vida. Aquí, en la voluntad obrante, fundamental, como van a ser actos divina voluntad, nos tiene que dotar con su misma vida, porque si no, no sería realmente una realidad el que sea acto de ella. ¿De acuerdo? sí, Entonces, esto es enorme, porque ahora si yo decido entrar, aceptar a la divina voluntad en este modo, yo voy a tener su vida a mi disposición, ¿sí? Voy a tener su santidad y su virtud operativa. O sea, ¿qué es virtud operativa, Guille? Es la cualidad, digámoslo así, que le permite obrar a Dios, la que pone en movimiento al ser divino a hacer un acto. Eso ahora es de la criatura que decide tener a la divina voluntad obrante. Entonces recordémoslo, vida, santidad y virtud operativa. Dice, pero para llegar a esto, el alma debe estar habituada a la voluntad querida y ordenada. Por supuesto, yo no puedo llegar a vivir en la divina voluntad si continuamente estoy usando mi libre albedrío para ir en contra de la voluntad de Dios. Porque en ese momento, o sea, estoy total y absolutamente rechazando la vida divina. La voluntad querida, bueno, esa no hay problema, porque ya dijimos, no hay culpa, ¿sí? Pero el que me amoldo a esto quiere decir que en realidad estoy dispuesto a tener lo que Dios quiere. Si cumplo la voluntad ordenada, es que ya tengo una obediencia, porque en realidad los mandamientos son obediencia. Y obedecer es una semejanza con la segunda persona de la Trinidad, sí, ¿sí? Y dije sí, segunda persona de la Trinidad porque es a la que le corresponde la obediencia. Las 3 personas comparten todas las cualidades divinas, pero la obediencia es nada más del Hijo, no es del Padre, ni es del Espíritu Santo. ¿Se entiende eso? sí, muy claro. O sea, el Padre no obedece a nadie, el Espíritu Santo no obedece prácticamente a nadie, actúa con la misma voluntad, pero el único que obedece
es el Hijo encarnado, el Verbo encarnado, es Jesús. Y a ese es semejanza con él, ¿de acuerdo? Ahora, estas voluntades anteriores, para entender lo que me está diciendo aquí, que debo estar habituado a ellos, ¿cómo se pueden cumplir, Guille? Solamente amando. Si yo no amo a Dios, no me es posible cumplir ninguna de las voluntades de Él. Entonces el amor es lo que me lleva al punto de poder llegar a tener a la divina voluntad obrante en mí, amar a Jesús. Y por eso tanto a Luisa, ser el amor, amarlo, amarlo. Y Luisa tanto nos dice que quiere que Jesús la convierta toda en amor. Incluso, ¿te acuerdas en la segunda meditación del huerto? Digo, en la segunda hora, perdón, del huerto de los olivos. Sí. Bueno, no recuerdo. En que Luisa le dice, es que comprendo que para entender el amor necesito ser toda amor. Y entonces le pide a Jesús que la convierta en amor. Y Jesús le dice, eso es exactamente lo que quiero. Convertirte en amor. ¿Sí? Entonces, continúa la lectura y le dice, estas, o sea, esas voluntades, preparan el vacío en el acto humano para recibir el acto obrante del fiat divino. Curiosísima respuesta. ¿Qué preparan el vacío? ¿Qué es el vacío? El desapego. Y ese desapego, ahora podemos expresarlo, que el desapego debe estar siempre, y el desapego y el abandono, pero debe estar totalmente injertado en mis tres potencias del alma. ¿Sí? Debe estar el abandono en la primera potencia, voluntad. Ya no quiero obrar yo, quiero que obre Él. En la inteligencia ya no me interesan mis pensamientos, me interesan los pensamientos de Él. En el amor, en la memoria o en el amor, ya no quiero recordarme de nada de este mundo. Quiero vivir el amor de Dios, que es el eterno presente de Él. Y eso es lo que me lleva a cumplir las manifestaciones de la voluntad de Dios. ¿De acuerdo? Sí, muy claro. Dice, pero no se detiene ahí. El acto obrante llama al acto cumplido y completo. Y este es el acto más santo, más potente, más bello, más refulgente de luz que puede hacer mi divina voluntad. No que pueda hacer la criatura, sino que puede hacer la divina voluntad. Y ese acto parte de la criatura. Ese acto es ahora un acto de la criatura, permitiéndole a la divina voluntad llevarlo a cabo en ella. La divina voluntad lo puede hacer el cumplido, acto cumplido y completo, que es lo que dijimos ahorita, y se lo va a dar a la criatura. Y dice, y siendo su acto completo, todo lo que ha hecho viene encerrado en este acto. Y aquí sí ya nos metimos en profundidades muy, muy, ¿cómo diríamos? Un pleonasmo muy Muy profundo. profundas. Es que es increíble lo que está diciendo. El acto de la divina voluntad es un acto completo. ¿Sí? Así que, si es un acto completo y cumplido, debe por fuerza encerrar todo, porque si no, no sería completo.
Entonces, todo el obrar de Dios debe estar encerrado en ese acto. Y si es todo el obrar de Dios, y ya sabemos que los actos son los que constituyen la vida, entonces al encerrar todos sus actos, ¿qué estará encerrando en ese acto? Su propia vida. Su propia vida. Entonces, cada acto de la divina voluntad en la criatura encierra la vida misma de Dios. Por eso es que cada acto es una vida divina que multiplica, ¿de acuerdo? Y dice, y siendo su acto completo, todo lo que ha hecho viene encerrado en este acto, de modo que se ve correr y encerrado en él el cielo, el sol, las estrellas, el mar, las bienaventuranzas celestiales, todo y todo. Bueno, siendo así, una vez que se ha logrado esto, Guille, ahora la divina voluntad obrante, esto es nada más para la divina voluntad obrante, la criatura va a desarrollar tres modos, y estos tres modos son el dominante, hablante y el felicitante. Entonces, dice nuestro Señor en el día 12 de enero de 1932, dice, hija bendita, ánimo, no te aflijas demasiado. Por ahora quiero que tu cielo sea mi divina voluntad. Ella será tu patria celestial en la tierra y no dejará de felicitarte y de darte las puras alegrías de allá arriba. Donde ella reina, tiene múltiples modos para dar nuevas sorpresas de alegrías, de contentos, para hacer que el alma que la posee pueda gozar en la tierra. Y por eso ahora toma modos dominantes. Y su dominio se extiende en la mente, en la palabra, en el corazón, en todo el ser de la criatura, hasta en el más pequeño movimiento. Y oh, cómo es dulce su dominio. Es dominio y vida, es dominio y fuerza, es dominio y luz que se hace camino. Y su luz aleja las tinieblas, quita las barreras que pueden impedir el bien, y su dominio pone en fuga a los enemigos. En suma, la criatura se siente llevada por el dominio de la divina voluntad. Y mientras es dominada, queda dominadora de sí misma, de sus actos y de la misma divina voluntad que mientras domina e impera, es tanta su suavidad, fuerza y dulzura que se funde con la criatura y quiere que domine junto. No sé por dónde empezar. O sea, en realidad no tengo todo es fabuloso lo que está diciendo, ¿no? Entonces el dominio, la forma dominante de la divina voluntad se extiende a todo, totalmente a todo el ser de la criatura, a la mente, la palabra, el corazón, todas las obras, los pasos, ¿sí? Todo. Y dice hasta en el más movimiento. Y ese dominio es dominio, pero al mismo tiempo es vida. Es dominio, pero al mismo tiempo es fuerza. Es dominio, pero al mismo tiempo es luz. ¿Sí? Y esa luz, ¿para qué? Para alejar las tinieblas, ¿sí? A quitarlas, o sea, recordemos que las tinieblas, al igual que el mal, o en concordancia con el mal, no existen, sino es la ausencia de luz.
Entonces, si el dominio que la divina voluntad ejerce sobre la criatura es luz, las tinieblas, el mal, se quitan. Y las tinieblas es el mundo. Las tinieblas es toda la voluntad humana. Y las tinieblas, ¿sí? Y quita todas las barreras que pueden impedir el bien. Y por eso dice, y su dominio pone en fuga a los enemigos. Entonces, la criatura se siente llevada por el dominio de la divina voluntad. Claro, ahí ya no hay forma de poder decir que no, ¿de acuerdo? Sí, Y mientras es dominada por la divina voluntad, queda dominadora de sí misma, de sus actos y de la misma divina voluntad. Y eso es increíble, Guille. Es Dios que se pone en poder de la criatura. ¿De acuerdo? sí, Así que, quién sabe no sé cómo poder describir esto, pero yo pienso que se entiende fácilmente. Ahora es la criatura la que domina a la divina voluntad, pero la domina con la fuerza de la divina voluntad. exactamente. Así es, o sea, no es por ella, ¿sí? Sino es por la fuerza, por la luz, por la vida que contiene divinas, es por lo que ahora puede dominar a la misma divina voluntad, ¿sí? Entonces, esta divina voluntad se funde con la criatura y quiere que domine junto. En fin, te dice Jesús más adelante, dice, no hay ella más querida, más grande, más santa que sentir correr el dominio de mi voluntad en todos los actos y en todo el conjunto de la criatura. Podría decir que el cielo queda atrás ante el dominio de mi voluntad en el corazón de la criatura piadora. Y volvemos al mismo punto que hemos repetido tantas veces, Bella. No hay cosa más bella, no hay cosa, ¿sí? No importa cómo se llame, no importa qué actitud sea, no importa qué devoción sea, porque todo lo demás es voluntad humana. Entonces, no hay cosa más bella, más querida, más grande, más santa que el dominio de la divina en los actos de la criatura. ¿Sí? Entonces, dice, en todo el conjunto de la criatura, podría decir que el cielo queda atrás ante el dominio de mi voluntad en el corazón de la criatura aviadora. Y ahora va a dar la razón de por qué. Dice, porque los santos no tienen nada que agregar. No queda otra cosa que hacerlos felices continuamente. En cambio, en el alma aviadora hay obras que puede hacer, nueva vida que puede infundir, nuevas conquistas que puede adquirir para agrandar y extender mayormente su dominio. Dice, el dominio total de mi voluntad divina en la criatura es nuestra victoria. Eso también hay que entenderlo, ¿sí? Es nuestra victoria. Dice, una victoria continuada por cada acto suyo que hace en ella, con su dominio, tantas victorias hacemos. Y la criatura queda vencedora de mi divina voluntad en sus actos. En cambio, en el cielo, pues no hay esto, ¿sí? Claro, ¿Cómo se llama? Allá ya, bueno, lo que dijo hace rato, ya todo es de él, ya no hay nada, nada, nada que pueda, ¿cómo se llama?
que pueda suplir aquello. Dice, en cambio en el cielo no tenemos nada que vencer, porque todo es no. Y cada bienaventurado cumple su trabajo en el acto de expirar. Esto, para todos aquellos que piensan que en el cielo se pueden adquirir méritos, conocimientos o algo, a esto hay que entenderlo muy bien, ¿sí? Sí. Dice, cada bienaventurado cumple su trabajo en el acto de expirar, o sea, ¿de qué? Pues de tu vida humana, cuando mueres, ahí ya se te terminó lo que pudiste haber hecho. Así, lo que hiciste, hiciste, y no vas a hacer más, ¿sí? Dice, por eso nuestra obra conquistante es sobre la tierra. Claro. En las almas viadoras, dice, no en el cielo. En el cielo no tenemos que perder ni que adquirir. Sí, porque ya no hay un libre albedrío, actuante, por decirlo así, en una voluntad humana en el cielo. Así es, ¿sí? Continúa y dice, ahora, cuando mi divina voluntad se ha asegurado su total dominio en la criatura, toma su modo hablante, ¿de acuerdo? Tú debes saber que cada palabra suya es una creación. Donde ella reina, no sabe estar ociosa y como posee la virtud creadora, no sabe hablar si no crea. Pero ¿qué cosa crea? Quiere crearse a sí misma en la criatura. Quiere hacer desahogo de sus cualidades divinas y lo hace palabra por palabra, casi como hizo en la creación del universo, en que no dijo una sola palabra, sino tantas palabras por cuantas cosas distintas quiso crear. El alma nos cuesta más que todo el universo, y cuando está segura de su dominio, no ahorra palabras. Cada palabra es ¿sí? Una creación nueva, y esa creación está en el alma. Bueno, en los actos de la criatura. Y esto es completar la obra de la creación. Dios, cuando creó el universo, lo creó como habitación para el hombre. ¿Sí? Y vemos la vastedad inmensa del universo y la cantidad de cosas creadas para el hombre. ¿Qué cosas no necesita, no querrá Dios crear para la habitación de Él? Y la habitación de Él somos nosotros. Sí. Así que las creaciones más bellas, más grandiosas, con más portento, son las que todavía está por hacer, que son las que deben en la criatura que viva en su voluntad. ¿Sí? En fin, después de todo esto, después de este trabajo de la divina voluntad, dice, ahora, después del trabajo, porque ese trabajo de crear, de hacer, de poner su vida en los actos de la criatura, dice, surge la alegría, la felicidad. Mi voluntad, por su naturaleza, está llena de alegrías innumerables. Ella ve a la criatura que se ha prestado a recibir la creación de sus palabras y, oh, cómo se siente feliz, porque ve que cada creación recibida da a luz una alegría y felicidad sin, y ella pasa del modo hablante al modo felicitante. Y para hacer que la criatura goce de más, no se aparta, ¿no? Sino que se felicita junto
Y para hacerla gozar más, le va explicando la naturaleza y diversidad de las alegrías que ha creado en su alma, solamente porque la ama y quiere feliz. Y como las alegrías, la felicidad en la soledad no son plenas, parece que mueren, por eso me deja junto contigo para poderte felicitar siempre y preparar las nuevas alegrías con el trabajo de mi palabra creadora. ¿Qué nos está diciendo, Ville? Que siempre hemos tenido la idea del cielo como un lugar donde vamos a ir a gozar de Dios, ¿sí? O sea, Sí, nuestra meta es tener los gozos, las alegrías, los bienes que Dios nos dé, ¿sí? Pero esto nos lleva mucho más allá, porque Dios está logrando sus alegrías a través de los actos de la criatura y va a hacer partícipe a esta criatura de sus alegrías. Vamos a fundir juntos nuestra vida y no es que vayamos a gozar de Dios, sino vamos a gozar de lo que goza Dios. ¿De acuerdo? sí, O sea, es enorme la diferencia. No es el gozo que Dios me puede dar, sino es el gozo que Dios tiene en sí mismo. Dice, por eso nuestra única fiesta y felicidad que tenemos sobre la tierra es el alma que se hace poseer por el don de suprema voluntad. Y aquí quiero terminar, Guillermo. Esto es la única fiesta y felicidad que tiene sobre la tierra. Todo lo demás, o sea, lo acepta, lo toma con agrado, le gusta, sí, pero no es una felicidad para él. ¿De acuerdo? claro. Y como que todo esto que estuviste leyendo, que estamos escuchando, pues lo podemos encerrar en algo, en un marco muy sencillito de 4 palabras, o 3 más bien dicho, que esto de la divina voluntad actuante en la criatura, pues es dar Dios a Dios. Que la criatura le pueda dar Dios a Dios, pues es la maravilla de las maravillas y realmente nos cambia mucho la perspectiva que tenemos del cielo, de una gloria, una felicidad, pero sí un poco pasiva, ¿no? Y Dios nos quiere activos, dándole Dios a Dios desde aquí, desde la tierra. Y pues eso es maravillosísimo, que una criatura sea participada pues en esta vida, ¿no? De darle Dios a Dios. Así es. Creo que estas lecturas, Guille, que acabamos de hacer y todo esto de las diferentes manifestaciones de la voluntad de Dios son algo que deberíamos de meditar mucho, Sí, ¿cómo no? porque es la evolución, a decirlo así, la evolución de la voluntad de Dios en el hombre. Exacto. Esta parte final es la parte que Dios pensó para el hombre desde siempre, Sí, pero que el hombre no quiso aceptar. sí, no la aprovechó. Así es. Y entonces, por eso es que se tuvo que llegar a todo este punto, todo este conjunto de manifestaciones de su voluntad, Sí, ir, ir poco a poco llevando al hombre nuevamente hasta el lugar de origen. ¿De sí, acuerdo? porque vemos lo que Dios quiere, lo manifestó ahí en la creación de Adán
Y ya después, bueno, pues lo que Dios permite, que tú dices, permite la culpa en quienes lo aman para estrecharnos más a Él, nos deja los mandamientos para prepararnos a la redención y con la redención nos conduce a volver a recibir de nuevo pues la finalidad con la que nos creó. Y aquí ya vemos el cielo para Dios, el cielo para la criatura, pues es que vivamos en su divina voluntad para que le podamos dar de lo suyo a Dios y nosotros recibir de lo suyo también. Es maravilloso. Así es. Y ese es el culmen del cielo. Exacto. Pues Guille, creo, no sé si haya quedado Claro, quedó muy punto. claro. Yo pienso que sí, ha sido un diálogo muy bello, muy hermoso, muy luminoso. Y bueno, pues esperamos que este provecho lo tomemos todos quienes lo escuchamos y que conozcamos un poco más de esas manifestaciones de la voluntad de Dios, que terminamos encerrándolo en un punto. Dios es maravilloso, maravilloso, tan maravilloso que se deja abrazar y vivir por su criatura. Así que bueno, pues gracias, Salvador, como siempre, gracias a Dios por ti y a ti por siempre esa disposición pues de leer, de meditar, de rumiar y de ir aclarando todo lo que Jesús nos va enseñando para vivir esta vida. Nos encontraremos en el siguiente diálogo, Salvador. Cómo no, Guille. Hasta luego. Hasta luego.